entrada. Por lo tanto, han equivocado con un país que tiene su sentido en el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos para quienes nos ven a través de la señal de Gamma Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Tenemos como invitado al economista Juan Javier Sánchez. Él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El presidente de la República anunció que el sueldo básico en el Ecuador es de $450, un incremento de $25 en el presente año. ¿Cuál es la reacción del sector empresarial, en este caso como representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación y un saludo especial para todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, realmente la posición de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de quienes representamos al comercio en el Ecuador, es pensar que no es conveniente realmente un incremento del salario básico unificado de $25. ¿Por qué no es conveniente? Y permíteme ahí decir un par de cositas. En la primera parte es que el salario básico debe ser manejado con una visión técnica. El año 2022 se prevé que más o menos la inflación cierre con alrededor de 3.82% de inflación. Sin embargo, ya en el año 2022 hubo un incremento de $25. Recordemos que pasamos de 400 a 425. Ese incremento de 6 y pico por ciento ya cubre la inflación del 2022 y hay una previsión del 2023 de 2.76%. Entonces prácticamente cubre también el año 2023. Entonces no es realmente necesario y más bien hay el peligro de que al dificultar la contratación por parte de las empresas haya menos interés por parte de las empresas de crear empleo. Entonces, sí hay una preocupación de si es que en el camino, en lugar de fomentar la creación de empleo, que va creciendo lentamente, todavía no llegamos en cuanto a niveles de empleo adecuado, todavía no llegamos al año 2019 prepandemia. Nos ha costado trabajo llegar. Con dificultades, con un salario básico unificado más costoso, va a ser más difícil que vayamos avanzando en ese sentido. El presidente Lasso habló de un incremento de $100 en los 4 años. O sea, que sabemos que en el 23 también se va a hablar de un sueldo de $25 más para el siguiente año. Yo creo que en ese sentido hay que diferenciar. Digamos, la economía no entiende de política y hay que hacer una reflexión. Hoy en el Ecuador... ¿No puede ser parte de una campaña? Yo creo que no debe ser parte de una campaña, porque el día de mañana, digamos, van a haber campañas cada 2 años en el Ecuador. No podemos permitir que cada 2 años hayan diferentes ofrecimientos y si bien estos ofrecimientos pueden generar esperanza en el electorado, también es cierto que el Ecuador tiene que vivir de una forma técnica y con una economía adecuada. Y permítame ahí comentar algo. Hoy hay 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo adecuado. Es decir, este incremento estará reflejado en 3 de cada 10. De estos 7 de cada 10 que están buscando empleo, ellos se quedan sin la oportunidad de tener una oferta de empleo. Eso es lo que va a suceder en el camino, que va a ser más difícil que ellos tengan oferta de empleo. Y ahí merece todavía la pena mencionar algo más. Y yo lo digo con mucha prudencia, pero hay que decirlo. Habrán empresas que están al límite de su generación de beneficios, de su generación de utilidades. ¿Qué pasa con estas empresas que están al límite? Tienen que empezar a perder, o algunas que estén perdiendo tienen que seguir perdiendo y ahora un poco más. Entonces, un incremento que no es técnico, que no va de la mano con la productividad del país, que es lo que tiene que buscarse, lo que en el camino termina generando no solamente disminución de nuevos empleos, sino también posiblemente destrucción de empleo. Y eso es algo que usted lo presenta. Se ha dicho que es absolutamente necesario en el Ecuador lograr competitividad, pero con este crecimiento, ¿no?, en los costos, eso es muy complicado. Buenísimo comentario. ¿Por qué? Porque hay que compararnos qué tan atractivos somos frente al mundo. Y cuando nos comparamos frente al mundo, frente a Latinoamérica, nosotros encontramos a un país como Perú y Colombia
que la jornada laboral es 48 horas semanales. Chile, 45 horas semanales. Ecuador se ha convertido en el costo por hora en el segundo país más caro de América Latina. Entonces, si nosotros hablamos de competitividad, si hablamos de atraer inversiones, realmente una decisión de este tipo nos aleja un poco. No estoy diciendo que todo lo que se haya hecho en este gobierno esté mal. Hay muchas cosas que está haciendo mal, pero hay que decir las cosas como son. Y en ese sentido, el incremento que se ha decidido ahora no es el más adecuado para la economía ni para el Ecuador de cara a las inversiones futuras. No estamos en desacuerdo con que la gente pueda tener más recursos en el bolsillo a través precisamente del trabajo, pero está claro, tiene que haber un equilibrio y tiene que ser absolutamente técnico. Lo que no podría acontecer a futuro es que cuando decimos que 3 de cada 10 tienen trabajo, pues en el futuro podríamos llegar a una cifra de que 1 de cada 10 simplemente tiene trabajo porque las empresas cerraron. Eso es lo que no podemos permitir. ¿Y qué está pasando con los otros 7? Los otros 7 están en la informalidad, están con empleo no adecuado. Los otros 7 están saliendo todos los días a ver cómo resuelven la vida. No es que están de brazos cruzados, pero sería ideal que haya la mayor cantidad de ecuatorianos con empleo adecuado que les permita prosperar. Y le voy a hacer una cuenta. Puede ser que las cuentas puedan ser un poco discutibles, pero hoy en el Ecuador estos 3 de cada 10 personas que tienen empleo adecuado representan alrededor de 3 millones de personas a nivel país. Si usted hace un cálculo rápido, 3 millones de personas a $25 mensuales, no nos enliamos con los componentes laborales, son 75 millones de dólares. Divide los 75 millones de dólares mensuales para $425, que era el salario antes del incremento, le dan 176.000 empleos, potenciales empleos nuevos que usted pudo haber dado. Si es que quisiera hacer las cifras, digamos, con cierta ligereza, porque no las 3 millones de personas ganan el salario básico, pero lo que trato de demostrar es la pérdida de oportunidades de nuevo empleo. Desempleados, según el INE a septiembre del 2022, más o menos son, digamos, 354.000 personas, las que se consideran frontalmente desempleadas, las que las encuestas del INE dicen, sí, yo estoy desempleado. Son 354.000 personas las que se consideran desempleadas y con las cuentas que hemos hecho, potencialmente podríamos haber generado empleo para 176.000 personas nuevas con esa cantidad de dinero. Entonces, ahí es donde viene la importancia de ser técnicos en las decisiones que se toman como país. Cuando se dan indicadores desde el gobierno que dicen que se podría llegar a 200.000 millones de dólares en ventas al concluir el año 2022, eso podría hacer pensar que las empresas están muy bien, porque están vendiendo bastante. ¿Es así? Bueno, realmente tenemos que reconocer que efectivamente hay un crecimiento de ventas, digamos hasta las últimas cifras que se pudieron verificar. Efectivamente tenemos un crecimiento del 15% en ventas comparadas con el año anterior. Ya hace rato pasamos el 2019, que era el año prepandemia, y entonces sí hay un crecimiento en ventas. El peligro podría estar en confundir ventas con utilidades, porque digamos, una compañía puede estar vendiendo mucho, pero no necesariamente está ganando mucho. Y entonces, no sé si me alargo en el programa, pero es que un comerciante compra un producto, lo vende un poco más alto, de la diferencia, que es el margen de utilidad que tiene que pagar todos los gastos. El comerciante tiene que pagar de ahí, por supuesto, sueldos y salarios, tiene que pagar luz, agua, teléfono, tiene que pagar impuestos. Y si queda algo, es para el comerciante. Si no queda algo, el comerciante perdió. Entonces, lo que estamos diciendo es que le estamos aumentando los gastos al comerciante y hay que ver, el año 2022 ha sido un año muy complejo. ¿Y por qué ha sido un año muy complejo? Porque muchos costos internacionales se han incrementado. Entonces, parte de este crecimiento en ventas... Todos los conflictos internacionales, el tema de China también, proveedor en gran parte de los productos, por ejemplo, que se importan desde allá. Correcto, el flete. Costos altos en el flete. Exacto, entonces han habido unos crecimientos importantes, crecimiento importante en flete, por ejemplo, en muchas materias primas que han hecho que los costos de productos importados se hayan incrementado y este producto importado que ha costado más tiene que venderse un poco más caro. Entonces, sí hemos crecido en ventas desde el punto de vista de dólares y eso es correcto,
pero no todo, el 100% del costo puede ser transmitido al mercado, porque el mercado tiene unas limitantes. Eso hace que el comercio tenga que asumir una parte de la diferencia del costo. Por eso es que digo, diferenciemos entre ventas y utilidades. Muy posiblemente cuando veamos las declaraciones del año 2023, encontremos unas compañías más débiles desde el punto de vista de utilidades, porque una gran parte de esos costos han sido asumidos por las empresas y hoy, con el incremento del salario que hablamos hace un momento, se le pone, digamos, una dificultad más para las compañías. Es necesario que el Ecuador crezca a través de la competitividad, que podamos tener más productos, por ejemplo, en el extranjero. Es verdad que ha crecido las exportaciones, los tratados de libre comercio son sumamente importantes. Este que tenemos con la Unión Europea, ya prácticamente 5 años, ha sido beneficioso, pero hay otros que están en marcha, y especialmente este que nos brindaría la posibilidad de entrar a la Alianza del Pacífico, pero tiene que concretar ese acuerdo Ecuador con México. Lo logrará hacer el presidente Lasso, que son muy amigos con el presidente López Obrador, pero no culmina esa negociación. Es correcto. Yo creo que antes de pasar a hablar con México, comentemos un ratito respecto de la primera parte de lo que ya tenemos con la Unión Europea. Porque nos sirve de antesala para lo importante que son los acuerdos comerciales. Entonces, con la Unión Europea, digamos, Ecuador ha crecido en exportaciones 40% en estos 6 años y también en importaciones 40%. Pero, ¿qué significa? Que 250 productos más del Ecuador nuevos productos que han ido al mercado europeo. Están en el mercado europeo. Eso es súper positivo para el Ecuador, porque es solamente el arranque de ello. Y además de eso, hay productos europeos que ahora están en el Ecuador, que están a mucho mejor precio para el consumidor. Y de muy buena calidad. Y de muy buena calidad. Entonces, la relación con la Unión Europea nos deja, digamos, un buen caramelo de lo que son las tan controvertidas en el pasado alianzas comerciales. Entonces, y actualmente también el sector indígena se opone a este tipo de acuerdos. Correcto. No tiene sentido alguno que tengan esa postura. Y por eso es importante mencionar que ha sido positivo. Ya tenemos 6 años probando qué ha pasado con la Unión Europea y el resultado es positivo por donde lo vea. Entonces, cuando pasamos a hablar del acuerdo comercial con México, realmente diríamos que las negociaciones están casi concluidas. Hay solamente 2 productos, que son camarón y banano, que siguen en la mesa de negociación, donde México no ha dado todavía una postura definitiva. Entiendo que el presidente Lasso ha hecho un acercamiento proponiendo, ok, permítenos entrar en las temporadas de baja producción de estos 2 productos y mantén, digamos, los aranceles que están en 9 y 12% respectivamente, manténlos durante el resto del año. Nosotros pensaríamos que estamos listos para entrar al tratado, a un acuerdo de libre comercio con México, y que eso haga positivamente que entremos efectivamente a la Alianza del Pacífico, que es un mercado donde hay 300 millones de personas. El 14 de diciembre va a ser la cumbre de presidentes para trasladar la presidencia pro tempore desde México, de Manuel López Obrador, a Pedro Castillo en el Perú. Esta se debió haber dado ya días atrás, pero no le permitió el Congreso peruano salir a Pedro Castillo. Van a ir hasta allá y ahí pues va a continuar este proceso de integración que esperamos hasta el 14 de diciembre ya tengamos el acuerdo Ecuador con México y empecemos a ser miembros plenos de esa alianza. Estamos terminando la entrevista. Muy concreto, por favor. Muy concreto. Yo creo que de la misma forma como fuimos muy duros con el tema del salario básico, en ese sentido hay que ser positivos y decir que esa es una de las actividades que el gobierno lo viene haciendo bastante bien. Y que va a tener acuerdos, nos ha dicho, con otros países más. Así es, que y ojalá lo logre. Que el Ecuador pueda tener un mercado abierto, donde no solamente vamos a atender a los 18 millones de habitantes, sino que vamos a atender a 300, es muy positivo para el Ecuador. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando, gracias por la invitación. Un gusto. Bien, amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos, tendremos un segundo invitado. Inicio de espacio publicitario.
La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3216. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El ingeniero José Pilegui, experto tecnológico, está con nosotros para analizar algunos temas muy importantes. El primero, el que tiene que ver con el precio del petróleo. En la proforma presupuestaria se puso por parte del gobierno una estimación de $65, pero hay gente en la Asamblea que dicen que no, que está muy por debajo de lo que realmente podría ingresar por petróleo. Y ellos hablan de que pues, los precios podrían llegar a $80, $90. Usted es experto. ¿Cómo ve esa decisión del gobierno de poner 65 en la proforma? Fernando, realmente hay una norma en economía que es la prudencia. Si usted crea expectativas que pudieran no darse en el futuro, eso va a generar un déficit presupuestario. Ciertamente este año ha sido un año interesante en cuanto a los precios de petróleo, tanto el Brent como el WTI, que han estado en algunos casos inclusive por encima de los $100. Pero eso no es constante, más aún con todo este movimiento internacional que está haciendo la OPEP de regular la producción, la presión que tienen los países del primer mundo respecto a bajar los costos por el problema que existe entre Rusia y Ucrania. Hace bien que tomemos prudencia en el manejo del precio del petróleo y poner un techo que no va a superar los $65, creo que hace bien también para que se pueda manejar un presupuesto lo más prudente el próximo año en la economía ecuatoriana. Hay una crisis, una recesión, se dice, a nivel internacional. Esta se podría dar el próximo año en los Estados Unidos y en Europa por todas estas crisis energéticas especialmente, de tal forma que hay que pensar bien entonces cuando se reclama y se dice no, hay que poner un precio de petróleo más alto para que las regalías sean mayores a nivel de los gobiernos seccionales. Básicamente es eso. Es correcto. De hecho, el propio Estados Unidos abrió parte de los pozos que tienen cerrados, ¿no?, usualmente para aumentar su capacidad de producción y disminuir el precio. Las reservas que ellos tienen, técnicas. Así es. Entonces eso que esas son intocadas, son para casos extremos. Y lo han hecho y le están criticando a Joe Biden. Correcto. Y eso es parte justamente del problema que se está viviendo, porque el problema afecta de manera global. La crisis que se está viviendo entre Ucrania y Rusia es un problema gravísimo de cómo los europeos, por ejemplo, sustituyen su dependencia energética de Rusia, que está por encima del 40%, básicamente por el tema del gas natural o el gas natural licuado, ¿no? Y en donde eso que para unos es una crisis, para otros comienza a ser una bondad, como es el caso de Qatar, por ejemplo, ¿no? El alto costo de la energía ha llevado a que los países en la Unión Europea prácticamente analicen como punto fundamental del futuro económico y social de la Unión Europea. ¿Alguna vez alguien les avisó? No sean tan dependientes de los gasoductos rusos u otros, porque eso les va a generar problemas a futuro. Lamentablemente la crisis entre Ucrania y Rusia ha puesto en evidencia eso, y actualmente todos están en despavorida búsqueda de quién les puede abastecer. Estamos a próximos de un invierno, hemos dicho, ya prácticamente estamos en un invierno en la zona norte del planeta y la demanda de energía aumenta. Por tanto, están buscando dónde pueden obtener, primero, obtener el combustible que se necesita para la calefacción. Y segundo, ¿quién se los puede dar con la mejor ventaja económica, ¿no? De ahí aparecen justamente estos gigantes que tienen reservas, sobre todo en el tema de gas, y que están haciendo pingas negocio en esta oportunidad, ¿no? Luego le voy a hacer unas preguntas sobre Qatar a propósito del Mundial y lo que es Qatar, pero vamos a seguir en el diálogo. El Ecuador y los países exportadores de petróleo han tenido ganancias, ingresos importantes por ese alto costo del precio del petróleo. Es por eso que quizá Estados Unidos, que tiene una gran producción, la gente cree que no, que dependen de las importaciones. Ellos tienen una gran producción, pero por estrategia necesitan importar. Es por eso que se están acercando a Venezuela, que ahora prácticamente pues ya reconocen a Nicolás Maduro por el tema del petróleo. Yo creería que sí. No se olvide que el petróleo mueve la geopolítica mundial. No he dicho, la energía mueve la geopolítica mundial. Y todos están buscando quién abastece estas necesidades.
Lo penoso de Venezuela es de que, siendo un mega productor mundial, sobre los 3 millones de barriles diarios en algún momento. Hace 22 años ellos producían 3.700.000 barriles diarios. Así es, y en la actualidad es patético lo que está 500, 600.000. Y están comenzando a atraer inversión extranjera agresiva justamente para recuperar eso. Es algo parecido a lo que también le sucede al Ecuador. El Ecuador anda bordeando, por información que el propio ministro de Energía ha dado los últimos días, 470, 480.000 barriles por día. Estamos y hemos desaprovechado una buena oportunidad. Y esto no significa... Si producíamos más, podíamos ingresar más dinero, pero producimos menos. Es correcto. Cada día que se pierde un barril de petróleo en los precios entre 80 o 90 dólares que han estado fluctuando este año, imaginémonos eso multiplicado por los más de 120.000 barriles que hemos perdido en producción desde el año 2007 en el Ecuador. Es una cantidad enorme. Yo creo que la política energética en el país tiene que comenzar a reorientarse más que a mayor producción con nuevos pozos solamente y llegar a ese millón que en algún momento se lo planteó, es a recuperar lo perdido. Y para ello necesitan hacerse ingentes inversiones que el Estado no tiene los fondos, pero que sobre todo tienen que ser hechos por empresas que tecnológicamente poseen la tecnología para poder hacerlo y explotarlo adecuadamente, porque estamos perdiendo mucho dinero por ahí. Hace muy pocos días el gobierno de los Estados Unidos levantó la restricción y Chevron va a ir nuevamente a Venezuela a hacer explotación petrolera, precisamente por todo lo que estamos hablando. Vamos a hacer una pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, 10º y 9º año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3219, CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Para duplicar, por ejemplo, la producción petrolera del Ecuador de 500 a 1 millón de barriles, se requieren alrededor de 12.000, 14.000 millones de dólares, que no los tenemos. Es por esto que son empresas muy grandes, mundiales, las que pueden lograrlo. Y Chevron precisamente va a Venezuela para poder extraer ese petróleo. Se dice que tiene las reservas más grandes de la tierra Venezuela. Chávez decía que son probadas. Se dice que no son tan probadas, pero en todo caso es el país inundado en petróleo. Sí, es verdad. Es decir, y yo creo que cualquier cosa que le signifique a Venezuela recuperar lo perdido es ganancia. Totalmente. Entonces estamos hablando de que... Si los recursos van al pueblo, por supuesto. Corre, adicionalmente, ¿no? Y eso le va a dar una grandísima y una enorme movilidad a la economía de ese país, ¿no es cierto? Probablemente la solución de Venezuela pase por lo económico más que por lo político y por ahí puede enrumbarse nuevamente. Pero volviendo al caso ecuatoriano, yo creo que es importante tomar las palabras que seriamente las ha dicho, creo, el ministro Santos, ministro de Energía actual, el último fin de semana, de que se hace necesario inversiones y de empresas especializadas para recuperar justamente estos pozos que están produciendo menos de lo que debían producir porque hemos perdido capacidad de producción. Yo creo que solamente si el gobierno se pusiera la meta de recuperar los 120, los 130.000 barriles que hemos perdido en estos 15 años, creo que habría una gran ganancia para la economía ecuatoriana y para el presupuesto general del Estado. El Ecuador tiene alrededor de 4.800 millones de barriles de petróleo bajo la tierra. Esas son las reservas que tiene el Ecuador, probadas. Y por supuesto hay que buscar cómo se extrae ese petróleo. Hay países pequeños, muy pequeñitos, como Qatar. Se dice que es el segundo país pequeño que ha logrado hacer un mundial de fútbol. El otro fue Uruguay. Pero se ha hablado mucho del fútbol, del modernismo de Qatar, de los edificios,
pero Qatar es el tercer país con mayores reservas en gas. Quisiera que nos dé algunas cifras para entender lo que significa la riqueza de esa nación. Realmente este Emirato, ¿no es cierto?, tiene una riqueza basada justamente en los recursos hidrocarburíferos. Desde el año 71 que se independizaron de ser un protectorado inglés, ellos afincaron, por la gracia, digamos, de la naturaleza, sus intereses futuros y el desarrollo de su país en los recursos hidrocarburíferos, ¿no?, de los cuales tienen abundancia, sobre todo en gas. También tienen petróleo. Pero para que nos demos ¿Qué tienen en gas? Para que nos demos, ¿cuáles son sus reservas? Nos demos una idea, más o menos, el 44% de sus ingresos provienen del gas licuado natural que exportan. Y el 25% provienen del petróleo que se terminará en unos 20 o 30 años más. Pero las reservas de gas que ellos tienen les van a durar, según algunos estudios, entre 110 a 200 años. Significa que tienen una gran capacidad, no solamente energética, sino económica como nación para el futuro. Más o menos las reservas de uno de los campos que han descubierto, que se llama el North Field, que es uno de los más grandes del mundo, o tal vez se diría el más grande del mundo, anda sobre los más o menos 25 trillones de metros cúbicos en reservas probadas. Eso es muy interesante para una economía como la de Qatar, que le permite darse lujos como tener un mundial de fútbol y construir, aparte de 8 estadios, un metro nuevecito solamente para el evento mundial del fútbol. Estamos hablando a partir del año 71 que tienen esa independencia. Así es. Para hacer una analogía, el Ecuador tiene pues 200 años de independencia, pero justamente en el año 72 es cuando encontramos ese petróleo y empezamos a exportarlo, o sea, más o menos por el mismo tiempo, pero el Ecuador no ha hecho lo que debía hacer desde esa época, ver cómo extraer más petróleo. Sí, yo creo que es parte de un desarrollo, ¿no?, el que han tenido. No te olvides que también esto es una monarquía que tiene una parte también constitucional, que tiene un Congreso, tiene una legislación que los regula, pero básicamente... Se toman decisiones más directas, no democráticas, pero más directas. Más directas, mucha gente lo critica. Por otro lado, hay un ambiente sano para la inversión a partir del año 90, 91, cuando viene una nueva generación de esta dinastía que gobierna el país, y se puede decir que ¿hay apertura, seguridad jurídica? Seguridad jurídica, entonces eso genera mucha confianza en inversiones que no son solamente de la dinastía catarí que está al frente del gobierno o del Estado catarí, sino también de inversionistas privados locales y extranjeros que comienzan a ver a Qatar como una posibilidad de inversión. Además son generadores de trabajo para gente de esa área del mundo, bueno, ¿no?, porque prácticamente la mayoría son extranjeros. De los 3 millones que habitan en Qatar, 300.000 son ciudadanos cataríes. Y el resto son expatriados que básicamente trabajan para el país, ¿no? Entonces eso nos da también una idea de ese modelo económico que solamente en hidrocarburos tiene un ingreso anual sobre los 58.000 millones de dólares. Es indudable que ante un evento mundial como el del fútbol, que concita el interés del planeta, se conozcan estos temas también, como ese país muy pequeño ha sabido aprovechar esos recursos. Sí, eso es muy interesante, porque aparte de ello, para poder extraer lo que están extrayendo, han tenido que meter tecnología y están metiendo a las principales empresas mundiales conocedoras del manejo hidrocarburífero, que son especializadas para poder obtener la mejor explotación, para hacerlo más eficiente. Ojo, Qatar, justamente por su condición geográfica, es la que tiene el menor costo en explotación de cada metro cúbico o cada pie cúbico de gas natural. Eso es una gran ventaja competitiva. Eficiencia. Es una gran ventaja que tiene, sumado a que tiene otro tipo de recursos, porque fíjense ustedes que ya está pensando no solamente en quedarse en el tema de los hidrocarburos para satisfacer sus necesidades energéticas y económicas, sino que ya están migrando a energías renovables. Y tiene un potencial en energía, por ejemplo, eólica y fotovoltaica muy grande, que ya la comenzaron a explotar y comenzarse a ser independientes del tema hidrocarburífero para sus necesidades energéticas y más bien depender de energías renovables. Pensando en el futuro, lo único que no lo han hecho también es a su selección de fútbol, lamentablemente. Ahí en la experiencia juega mucho. Muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Órdenes, Fernando. Recuerden ustedes que tienen una cita en Fernando Aguayo América la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida, Estados Unidos, y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.
desgraciadamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado con un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,